Buenas tardes. Recordarán que el lunes pasado por la tarde alteramos lo previsto en el programa y una sesión que iban a protagonizar mano a mano Atilana Guerrero y Pedro Insua consistió en una conferencia de este último. Pues ese día Atilana Guerrero tenía otros compromisos. En cambio hoy contamos con ella y ella va a ser quien nos hable, nos presente su lección, que creo que lleva por título en el programa, lo vamos a ver, Literatura y Filosofía en la Historia. Atilana Guerrero es bien conocida de los cursos, es autora de multitud de artículos, muchos de ellos en el Catogrepas, una publicación online, pero pues, un montón de artículos tuyos, Atilana. Recientemente ha publicado un libro, es Pedro Sánchez, de Acre, un ortodoxo español. La paradiña no la puedo reprimir, pero se trata de un ortodoxo español. Bien, dado que esto ha dicho lo más importante, bueno, iba a decir también que es profesora de la Universidad de Extremadura, eso no se me olvide porque... Y nada más, Atilana, cuando quieras. Estupendo. Pues muchas gracias, Pedro Santana. En primer lugar, es con lo que quería comenzar, con mi agradecimiento a Gustavo Bueno Sánchez y a Pedro Santana como organizadores de este curso y, por supuesto, al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, que año tras año considera importante y destinar parte de sus presupuestos a este curso de filosofía, pues de cuyo éxito da prueba esto mismo, ¿no? Su reiteración y su mantenimiento y el éxito con el público que es convocado. Quería yo añadir también que a esta presentación que me ha hecho Pedro Santana, tan simpática como él es, que en el libro al que se ha referido, que he publicado este año, pues aparezco como profesora en los cursos de verano de Santo Domingo de la Calzada, cosa que me honra tanto como la Universidad de Extremadura, todo hay que decirlo. Bueno, pues en efecto el título del espacio que Pedro Santana me había propuesto para este curso, yo lo voy a acotar, evidentemente, porque pues filosofía y literatura en la historia, si tuviera que tratarlo tal cual, diríamos desde la disciplina académica filosófica del materialismo filosófico, me hubiera obligado a remover tal cantidad de materiales que me hubiera sido imposible y evidentemente se prestaba a que yo pudiese, con el ejemplo de Pedro Sánchez de Acre, poner de manifiesto esta relación. Y es verdad que en el libro yo ofrezco cierta teoría del género literario dentro del cual yo ubico a Pedro Sánchez de Acre, que es la miscelánea renacentista, que a mí me ha hecho detenerme en esta cuestión de los géneros literarios, bien que de manera oblicua, por cierto, por lo que pido perdón, porque en ningún momento yo voy a hablar desde el conocimiento de alguien experto en estas cuestiones y creo que sería obligado, sobre todo después de este curso, pues remitirme a la teoría de los géneros y sobre todo digo, después de que ha quedado claro a lo largo de estos días, pues se ha dicho varias veces que la teoría de los géneros literarios es una de las partes más firmes de lo que pudiera ser una ciencia de la literatura. Entonces, en este sentido, yo entro, pues diríamos, oblicuamente, también se puede decir a saco, sin tener la contemplación de considerar este género en el contexto de una teoría de los géneros literarios, pero, bueno, en la medida en que yo trataba de analizar una obra en particular, sí que es verdad que he encuadrado a este autor en el contexto de otros autores y que la propia filología, en este sentido científico del que hemos hablado esta mañana, a mí ya me ha surtido, gracias a algunos estudiosos de esta cuestión, de cómo está catalogado este género, de sus características formales y bueno, yo lo que realmente necesitaba simplemente es el de su reconocimiento como tal género literario, es decir, que yo no me encontraba con un individuo sin clasificar en el sentido del libro, ¿no? Sino que
estaba perfectamente clasificado, cosa de la que yo me alegré mucho cuando me encontré con el primer libro de Pedro Sánchez de Acre, Triángulo de las Virtudes Teologales, que Gustavo Bueno Sánchez me facilitó para hacer mi tesis. Entonces, yo confieso que desconocía este tipo de literatura, este género literario, y como digo, conocerlo me ha servido para conocer a otros autores, la propia existencia del género y lo que yo considero también muy importante, el ver la tradición filosófica de la filosofía en español que desarrolla y cuál es su origen. Y en este sentido también Gustavo Bueno Sánchez ya había puesto las condiciones para que yo también me pudiera referir directamente a este origen, porque él mismo había tratado sobre el libro de los 12 sabios como un tipo de escrito de interés filosófico, como un tipo de literatura que se podía decir perfectamente filosófica ya desde el siglo XIII en español. Claro, ¿qué sucede? Pues que de alguna manera, así como ayer Iván Vélez habló tan magníficamente sobre la leyenda negra, la historia de la filosofía en español tiene su propia leyenda negra cuando consideramos que no hay filosofía ¿hasta cuándo? Esta sería una de las formas de clasificar las distintas posiciones, porque claro, si nos ponemos en el sentido más vulgar, así pues hasta que no viene Ortega y nos la implanta en España, puesto que se parte ¿desde cuándo? Pues desde muy recientemente. Y esto es algo que ha señalado Gustavo Bueno Sánchez en sus artículos del Basilisco sobre la filosofía española, pues esto es muy reciente, es tan reciente como las naciones políticas, o sea, cosa de ayer. Pero desde estas teorías nacionalistas, pues se venía a identificar la filosofía con Alemania y, por tanto, tragándonos los españoles la leyenda negra de que en España no hay filosofía. O no hay filosofía hasta que no la traducimos o hasta que no nos la traen los que van allí, estudian con ellos, ¿no? Con los filósofos alemanes o franceses en todo caso, pero bueno, ya parece que Alemania es el grado más elevado del saber filosófico y porque esto es mentira. Es una falsa... ¿Cómo era? Una falsa nueva. Me gustó mucho. La segunda era falsa... nuevas mentirosas. Es más larga, pero me gustaba lo de nuevas mentirosas. Esto es una nueva mentirosa. Esto es una leyenda negra de la filosofía en español. Como les digo, a partir de Pedro Sánchez de Acre, tras de ubicarlo en el género de la miscelánea renacentista, yo lo que descubro es que los espejos de príncipes, que nacen en el siglo XIII, tienen un desarrollo, como dice Gustavo Bueno Sánchez, al compás del desarrollo del ortograma imperial ininterrumpido. Y esto es, desde luego, como un territorio a trabajar desde el materialismo filosófico. Ya digo que Gustavo Bueno Sánchez fue el primero, por lo menos en quien yo lo he visto subrayado. Por supuesto que Marcelino Menéndez Pelayo y compañía, es decir, aquellos autores que en el 19 ya hicieron las primeras críticas a este germanismo filosófico por la vía del krausismo, por supuesto que ya habían hecho referencia a estas obras y que las historias de la filosofía española clásicas las mencionan. Ahora bien, ¿desde qué sistema filosófico? Porque esta es la cuestión. No se trata tanto de reconocer la existencia de las obras, que es de lo que, por ejemplo, se suele acusar a Menéndez Pelayo, ¿no? Claro, que cita muchos autores, pero eso hay que asimilarlo, por supuesto, pero no le exijamos a Menéndez Pelayo todo. El materialismo filosófico también requería su tiempo para poderse elaborar. Entonces, es que este es el momento. Es decir, no caigamos de nuevo en el mito del fracaso y pensemos que lo que teníamos que haber hecho mucho antes no lo hemos hecho, entonces lo tenemos que hacer ahora. No. Creo que también se lo he escuchado a alguien, pues igual a Carlos Madrid, no lo sé, suena esta mañana, pero igual fue ayer. La historia de la filosofía española y en español se hace siempre desde un sistema. Y evidentemente el sistema del materialismo filosófico tiene que hacerlo. Se está haciendo y hay muchos autores por recuperar desde este sistema. Como les digo entonces,
Yo en el libro, Pedro Sánchez de Acre, un ortodoxo español, bueno, por supuesto juego en el título con el título de los heterodoxos españoles de Menéndez Pelayo. Quizá debía haberlo entrecomillado, porque si no parece que estoy usándolo en lenguaje directo, pero no me parecía bien en el título poner comillas, ¿no? Contaba con la complicidad del lector para poder entender que yo me estaba remitiendo de alguna manera o haciendo un guiño a Menéndez Pelayo. Por si acaso, lo digo en la introducción, pero como les decía, al yo encontrarme con que Pedro Sánchez es un representante de la miscelánea renacentista, pues claro, como digo, me encontré en la situación de ubicarle en una tradición de tan larga, es decir, tan larga la historia y de alguna manera, pues ya no tanto preguntarme por su postergación, porque como he dicho, pues la causa tiene que ver con esta leyenda negra, sino pues de alguna manera por ver estos libros cómo se definen desde el materialismo filosófico. Y la cuestión es que el propio Pedro Sánchez de alguna manera te remite a estos autores, es decir, que desde fuera uno lo puede identificar, pero el propio autor es el que te remite al siglo XIII. En ese sentido, también me remito a la conferencia que dio Gustavo Bueno Sánchez en los pasados encuentros de filosofía, sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que trata sobre la filosofía administrada durante la Guerra Fría. Y es que hace un prólogo, bueno, una introducción en esta conferencia, como está grabada, y aquel que esté viendo el vídeo, muchos de los que están aquí asistieron a esa conferencia, la podrán recordar. Quienes no, se lo digo igual que al que vea posteriormente este vídeo a través de internet, que es el que vea esta conferencia, porque es muy interesante cómo Bueno Sánchez aquí hace un repaso de la historia de la filosofía en función de, diríamos, vamos a decirlo así rápidamente, ¿no?, los conflictos entre los imperios, el conflicto con las lenguas, y cómo de alguna manera pues el término que sería la Guerra Fría lleva aparejado todo ese gran preludio en el que él hace un resumen de la historia de la filosofía. Entonces, me quería referir a esta conferencia porque aquí Gustavo, que está aquí presente, hace mención a cómo en las situaciones de crisis se vuelve al siglo XIII, ¿no? Es decir, Ceferino González es el católico que ante la situación de crisis que vive la doctrina católica, sobre todo con el desarrollo de las ciencias, especialmente de la biología, bueno, etcétera, pues vuelve al siglo XIII, ¿no? Vuelve a Santo Tomás, ¿no?, el sistema canónico desde el cual han de pues enfrentarse a los nuevos retos de las ciencias, del racionalismo, del materialismo, etcétera. Y también es verdad que el propio Pedro Sánchez de Acre vuelve a este siglo XIII. La cercanía histórica, por supuesto, de él respecto al siglo XIII es mucho mayor, pero tampoco realmente debemos de pensar que es tanta si pensamos que este ortograma imperial, ¿no?, a cuyo compás se va realizando esta serie de escritos en relación con lo que es el gobierno del mundo, nada menos, porque claro, no lo he dicho, se entiende, un espejo de príncipes, ¿qué es? Pues es la doctrina que un filósofo, atención, ofrece al príncipe para que gobierne bien. Y cuando el gobierno es el gobierno de una comarca, pues bueno, tiene poco interés. Cuando es un gobierno de una provincia, pero cuando es el gobierno de un imperio, esta es la cuestión. Se necesita el plano filosófico. O sea, de alguna manera, la idea de imperio filosófico que ofrece Gustavo Bueno en España frente a Europa es la idea que nos permite recuperar esta tradición de los espejos de príncipes sin necesidad de consultarlo o de recogerlo como una reliquia histórica de la cual podemos, en esa apoteosis del pasado que decía Emilia Pardo Bazán, pues gloriarnos de nuestro pasado filosófico. No es esto. Esto sería la apoteosis del pasado, esto sería el vivir de las viejas glorias que en nada facilita ni ayuda a la defensa de España. No. Se trata de que es el propio materialismo filosófico el que nos remite al presente de esas obras, ¿no? Y que las hace estar vivas, para empezar por la lengua, claro, para empezar por el propio español, que es
lo dijo, bueno, muchas veces, ¿no?, con la Escuela de Traductores de Toledo, que es la primera lengua filosófica europea, cuyos términos, ya acuñados entonces, filosóficos, pues naturaleza, esencia, sustancia, etcétera, nada, ¿no? A Gustavo Bueno le gustaba recordar la idea de nada, porque es una idea filosófica donde las haya y es muy antigua y es del castellano de aquella época, ¿no? Bueno, pues como digo, no se trata tanto de recoger de forma reliquial o como reliquias de nuestras glorias pasadas estos espejos de príncipes, sino todo lo contrario, de ver estas obras como presentes en la medida en que España sigue existiendo y que cuya naturaleza como tal problema filosófico ya se ve presente en esas obras. Claro, hay una idea de bueno, que es la de presente escalar, que nos permite perfectamente recoger esta idea de presente, porque claro, decir que una obra del siglo XIII nos es presente, al margen de la propia traducción inmediata de presente, como que está ahí, que puede estar ahí en una biblioteca, pues que ya es bastante, ¿eh? Que reliquias y relatos, o sea, el concepto de historia fenoménica, lo que dice, bueno, es que esas definiciones de la historia como la ciencia del pasado, hay que entender que el pasado son los restos que quedan en el presente, o sea, que eso ya sería una primera forma positiva de remitirnos a estas obras. Pero cuando vamos a su contenido, a las ideas filosóficas de que tratan, entonces sí podemos decir que están vivas y que tienen esta idea de presente escalar, que ahora voy a él, desde nuestra filosofía, que ofrece estas ideas para poder recoger esa tradición y verla viva en el presente, en la misma medida en que seguimos en lucha frente al Islam, seguimos necesitando de ese vocabulario y seguimos tratando cuestiones. Hay algunas que no, evidentemente, hay algunas cuestiones científicas, por ejemplo, que están totalmente desfasadas, qué sé yo, pues la teoría de los humores o muchísimas cosas. Pero justamente lo que tiene de filosófico, ¿no?, el interés que tiene el mantenimiento de este ortograma filosófico que yo he mencionado así, ¿no?, o denominado así al compás del ortograma imperial, pues solamente desde un sistema filosófico del presente se puede recuperar. Bien, entonces esta idea del presente escalar se remite a los contenidos que de nuestro presente tienen su origen hace siglos, pero de tal forma que siguen estando de alguna manera vivos. El ejemplo que pone Bueno en el texto donde habla de esta idea de presente escalar es en el prólogo de Pedro da Silva a Miseria de la Novedad, y el ejemplo que pone Bueno de este presente escalar es con los edificios. Claro, se prestan mucho, ¿no?, los edificios de una ciudad a verse como ejemplos de nuestro presente. Pues aquí Santo Domingo de la Calzada, desde su fundación, nosotros vemos Camino de Santiago, vemos una catedral de una época, forma parte de nuestro presente, se sigue usando. Están aquí, no están incorporados a la vida ciudadana, no son objetos que se van a ver en un museo, no son monumentos que sean restos en el sentido de lo que queda ya fenecido, que no forma parte de la vida de la ciudad. Bueno, pues cuando hablamos de ideas filosóficas, hay ideas que desde el siglo XIII comprobamos que se siguen usando, y lo que no podemos entonces es despreciarlas, salvo no querer saber qué es lo que tenemos delante. Claro. Pero, insisto, esto solamente se puede hacer desde un sistema filosófico. Nosotros contamos con el materialismo filosófico de Bueno para hacerlo y ese ha sido mi intento, ¿no? Bueno, pues entre estas ideas que les digo, curiosamente la más llamativa para mí, claro, para mí esto puede ser un efecto de mis propios prejuicios, ¿no?, pero que yo creo que como son prejuicios compartidos, pues yo se lo digo, ¿no? Le digo, la primera sorpresa para mí fue pues la consideración platónica de la política. O sea, esta institución del rey filósofo a mí me llamó poderosamente la atención que estuviera tan clara, ¿no? Ya no solamente porque se cite a Platón, por supuesto, ¿no?, esta consideración de que el rey debe estudiar filosofía, sino sobre todo porque se nos ha... Otra vez vamos a las nuevas mentirosas, o bueno, es una modulación, es verdad que no es exactamente una noticia, no valdría muy bien, pero bueno, la leyenda negra aplicada a la filosofía,
que yo aquí creo que sí que se puede decir, enlazando con la conferencia de Gustavo Bueno Sánchez a la que me remitía de la filosofía administrada tras la Guerra Fría, yo creo que es una consecuencia de la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que una de las ideas filosóficas más, se podría decir, de la parte de la ideología, ¿no?, de la Guerra Fría más persistentes, es la idea de que la filosofía no tiene nada que ver con la política. Es más, no que no tenga nada que ver, sino de que cuando los filósofos han querido hablar sobre política, lo que han dicho es tan absurdo que más vale olvidarse, ¿no? Yo creo que Popper, con La sociedad abierta y sus enemigos, contra Platón, dejó una estela que dura hasta nuestros días y que a mí, claro, en estos libros me sorprendía, libres evidentemente de la Guerra Fría, me sorprendía ver cómo la institución del rey filósofo estaba tan asumida y, como digo, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, que era el recorrido que a mí me interesaba perseguir, ¿no? En el libro de los 12 sabios, por supuesto, donde el propio autor dice cómo quiere mezclar sabios con hombres de vida santa, precisamente por la necesidad que hay de la relación entre teoría y práctica. Pero en el libro de Alexandre, que es uno de los espejos de príncipes más famosos, al cual yo dedico un capítulo del libro, pues es que, bueno, claramente, el libro de Alexandre es el libro de Alejandro Magno. Y buena parte de los excursos en que consiste el libro, porque ahora me referiré a la estructura de estos libros, pues son excursos de Aristóteles. Son admoniciones o consejos, o hay uno que se llama el castigo de Aristóteles, que son las cosas que Aristóteles le dice a Alejandro Magno, ¿no? Ya digo, aún no le sorprende ver cómo esta institución del rey filósofo es tan persistente y que pues no solamente no se quedase en el libro de Alexandre, sino que en general esta idea de que el rey debe gobernar con el aviso del hombre prudente, pues estaba perfectamente asumida y estos libros así lo ponían de manifiesto, ¿no? Quería citarles a Pedro Sánchez para que vieran esta forma, ¿no?, en la que además en el capítulo dedicado a la vida de Alejandro aparece. Bueno, no les he dicho que Pedro Sánchez de Acre, les he dicho que es un autor cuyas 3 obras, no les he dicho el número, 3 obras se pueden reconocer bajo este género de la miscelánea renacentista. Estas 3 obras son Árbol de consideración y varia doctrina, de 1584, Historia moral y filosófica, de 1590, en la que yo me centro en este libro en particular, incluso en determinados capítulos, y Triángulo de las 3 virtudes, que es al que me he referido en primer lugar, de 1595. Bueno, pues en las 3 aparece esta figura del rey filósofo o del filósofo que le habla al gobernante, o de cómo el gobernante tiene que estudiar, ¿no?, el hombre curioso. Otra manera de llamar a esta literatura es la literatura curiosa. La palabra curioso aparece en muchos títulos y se habla del curioso lector. Curioso se ve muy bien en Antonio de Guevara, quiere decir cuidadoso, estudioso, prudente. Entonces es algo que se le pide al rey, que sea prudente, que sea cuidadoso, que estudie, que se preocupe de estudiar filosofía, y se le pide, y esto es a lo que yo he llamado, haciendo un paralelismo con Espejo de Príncipe, espejo de la nación. Yo lo que digo es que estas misceláneas renacentistas, a la altura del siglo XVI, han pasado de ser un espejo de príncipe, como era en el siglo XIII, XIV, a ya madura la nación histórica, constituirse en espejos de la nación. Bueno, pues otra de las cosas, junto con esta asunción del platonismo respecto a la política, otra de las cosas más llamativas para mí fueron el hecho de que estos libros escritos en el título para un príncipe, en el subtítulo llevaran a continuación la idea de que eran para todos los estados, ¿no? De hecho hay alguno, cito por aquí, no me acuerdo del nombre, que así tal cual, o sea, la contradicción la lleva en el propio título, ¿no? Espejo de príncipes, no sé qué, tal, para todos los estados, para todos los estados, para todos los estamentos. Bueno, directamente hay uno, perdón que no me acuerdo del autor, es que lo acabo de ver el otro día. Bueno, está en el prólogo de uno de estos Norte de Príncipes, de Pablo Martín Rizo.
Y de hecho Juan Antonio Maraval, que le hace el prólogo, lo cita como uno de tantos, porque es que es eso, es que es uno de tantos, ¿no? Que no se han estudiado con un sistema filosófico detrás. Directamente se titula Para todos. O sea, el título de la obra no es Triángulo de las Tres Virtudes, Historia moral y filosófica, no, el título es Para todos. Este carácter nacional es lo que a mí me hizo pensar en este transcurso del ortograma imperial como un paso, una transformación del espejo de príncipes al espejo de la nación. Como además el propio Bueno subraya en su interpretación del Quijote que Don Quijote a sí mismo, ¿no? O se lo dice en la novela, perdón que no me acuerdo con precisión, es usted el espejo de la nación española. Esto no lo digo en el libro, la verdad es que lo podía haber dicho, pero ya me obligaba a remitirme al Quijote y no quería yo salirme, ¿no? Pero es que el espejo de la nación española o los espejos de la nación son estos libros que, partiendo de esta tradición de los espejos de príncipes, se dirigen al público en general. Ya digo, por la lengua española en la que están escritos, pero no porque en esa época, siglo XVI, se escriban en español, no, es que venían escribiéndose en español ya con toda conciencia de lo que implicaba escribirlos en español desde el siglo XIII. Bueno, es conocido que Alfonso X tuvo la voluntad de que las leyes se escribieran en español, de que, bueno, entonces castellano, ¿no? De que las leyes, los libros de astronomía, por supuesto la historia y este tipo de libros estuvieran escritos en español. Eso es lo que nos permite a nosotros podernos remitir a ese origen de la historia de la filosofía en español ya desde estas obras, ¿no? Pero les quería poner de manifiesto esto que para mí, ya digo, desde mi prejuicio popperiano, de que la teoría de Platón de que el gobernante debía de ser filósofo, pues bueno, era poco menos que una pata de banco, ¿no? Que, además, no solamente que Platón esté equivocado en esto, sino de que la experiencia histórica demuestra que Platón estaba equivocado. O sea, yo no sé si ustedes lo han recibido así como tal en el bachillerato, pero yo por lo menos sí, ¿no? Claro, yo he dicho en el contexto de la Guerra Fría, porque ¿qué sociedad era aquella que se estaba tomando como modelo de la República Platónica? La Unión Soviética, evidentemente la Unión Soviética. Entonces, ¿qué interés podía haber, diríamos, desde el otro bando de la Guerra Fría en disociar absolutamente la filosofía de la política? Pues mucho, muchísimo. Bueno, al final es el liberalismo, ¿no? Es decir, los hombres son libres, son críticos por sí mismos. ¿Cómo un filósofo va a querer adoctrinar, ¿no? Esto que se dice adoctrinar. ¿Cómo se va a querer decir a la gente lo que tiene que pensar? No, no, no. Cada uno es libre. Claro, en esa idea también alguien lo dijo, ¿no? De la conciencia individual. En esa idea de la conciencia individual propia de las democracias de nuestro presente se anega la filosofía, porque la filosofía en ese sentido siempre se hace desde una lengua, desde una plataforma política, y no tiene sentido la filosofía en abstracto, ¿no? Cuando Bueno siempre decía la filosofía hay que adjetivarla, ¿no? Es una filosofía determinada, no hay una filosofía en general. Esto es tomarlo como un saber o científico o ¿no? Que se puede distribuir así sin criterio. No, realmente no es así, ¿no? No, perdón, no ha sido nadie. Fue en esta conferencia que decía de Bueno Sánchez, ahora me acaba de venir la idea, ¿no? Bueno Sánchez, en esta conferencia que les he citado, por lo que tiene de interés por este recorrido de la historia de la filosofía, nos dice que la filosofía administrada en nuestros tiempos, aunque no se quiera ver, pues tiene como principal institución a la UNESCO. Entonces, es en esta mención que él hace de cómo se tiene la idea de la filosofía como algo que caracteriza la conciencia crítica de los ciudadanos en las democracias, pues digo, eso es, claro, la oposición frontal a la doctrina platónica, ¿no? Si se hace una filosofía para el Estado, esa facción que pudieran ser los interesados en la filosofía o los que estuvieran interesados en leer los libros de filosofía, suponen un problema, ¿no? Hay gente que tiene teorías, eso no puede ser. Y sobre todo que no tengan la idea de que el Estado puede ser objeto de discusión, ¿no? Es una cosa de la conciencia individual, ¿no? Tú votas a quien quieres y ya está, luego ya que se haga lo que se haga en las votaciones. Eso es todo lo contrario a la organización, a lo que supone una concepción
católica, Gustavo Bueno Sánchez lo hacía, sobre todo referencia al enfrentamiento entre protestantismo y catolicismo. Claro, el católico necesita del grupo. Un filósofo que habla a cada conciencia individual, bueno, eso ya es Lutero, ¿no? La Biblia habla a cada conciencia individual y ahí ya tú solo tienes que saber lo que tienes que pensar, porque en el fondo no hay nada que pensar, ¿no? En el fondo es irracional. Pues claro, no hay nada más contrario a esta filosofía platónica. Bueno, pues les cito a Pedro Sánchez, de Acre, para que vean cómo lo tiene clarísimo, ¿no? Dice, en la historia moral y filosófica, en la vida de Alejandro. En la historia moral y filosófica son 12 vidas de príncipes y filósofos. De nuevo, se alterna esta idea del príncipe y el filósofo, igual que en el libro de los 12 sabios, ¿no? Les he dicho antes, se alternaba el hombre de vida santa con el sabio. Dice, y era tan amigo de libros nuestro Alejandro, y tan dado al estudio de las letras, que dice Plutarco en el libro que hizo de la virtud de Alejandro, que caminando no se le caía de las manos el libro de la Ilíada que dijimos, y la Odisea de Homero, y otros semejantes, que los llevaba por camino. Y era tan grande la ansia que tenía de saber, que dice Nicolao Peroto, que envió a Aristóteles a Asia, y por toda Grecia, con algunos millares de hombres curiosos. Les he dicho curiosos, quiere decir sabios, prudentes, para que escudriñase los secretos y naturalezas de todos los animales del mar y de la tierra y del aire. Y a su instancia escribió los libros de la naturaleza de los animales. Y estos y otros libros llevaba en lugar de provisión para el camino. Bueno, perdonen que me detenga en esto de a instancias del rey. O sea, a instancias del rey Aristóteles hizo estos libros y tal y cual. Vale, pues hay muchos de estos libros que les he dicho donde claramente, o sea, se sabe que se han escrito a instancias del rey. Yo en particular me he fijado en la literatura que hay en torno a la fortuna, que es un lugar, es un tópico también del siglo XV, pero ya arranca desde el Papa Luna, que fue el primero que escribió un libro contra la fortuna, contra los hados, adivinaciones, etcétera, ¿no? O sea, el primero que me viene a la cabeza es el de Pedro Ciruelo, reprobación de... no me acuerdo, bueno, no, contra todas estas adivinaciones, ¿no? Reprobación contra las supersticiones. Eso es, reprobación contra las supersticiones. Bueno, pues se sabe que en la corte de Juan II florecieron los escritos contra la fortuna, enfrentando la virtud a la fortuna, ya digo, a instancias del rey. Y eso que por lo visto el reinado de Juan II fue un desastre, y bueno, luego lo tuvieron que arreglar los reyes católicos, pero a mí me llama la atención, insisto, me llama la atención por este prejuicio antiplatónico que hemos recibido en nuestra educación, de que los reyes encargasen a los filósofos los libros. Podemos entender por eso por qué Bueno subrayaba siempre lo de yo hago los libros por encargo, a mí me los han encargado. O sea, esta idea de que se necesite, ¿no?, que alguien ofrezca una teoría ante cuestiones que realmente no se saben cómo abordar, sea una editorial, sea un rey. Evidentemente en el siglo XV hablamos de un rey, pero hoy en día una editorial puede ser una institución perfectamente sustituible por Juan II en aquella época. Pero a lo que iba, ¿no? Esto de que Aristóteles escribiera a instancias de Alejandro, bueno, eso es lo normal. O sea, estos libros de filosofía de los siglos, sobre todo XV y XVI, pero vamos, Antonio de Guevara hacía discursos a Carlos V. Entonces, ¿qué mayor gloria, ¿no?, puede tener un filósofo que te puedan considerar aquel en cuya pluma pues el rey considere que se debe dirigir a otros políticos o al pueblo? Bueno, y sigue diciendo Pedro Sánchez, y estos y otros libros llevaban lugar de provisión para el camino. Y el mismo Plutarco prueba con argumentos y razones que no solamente era aficionado este príncipe a leer libros de filósofos, sino que él mismo era filósofo. Aquí lo tenemos. Y que otros filósofos y sabios enseñaban una sola y no muchas ciencias, ni las sabían. O sea, una sola, ¿no? Mas que Alejandro era muy curial en enseñar muchas y diversas ciencias, porque a los arcasios enseñó la agricultura y cómo habían de labrar los campos, a los hircanos enseñó la manera que habían de tener en sus casamientos, a los sogdianos persuadió que honrasen a sus padres y que no los matasen como solían, a los persas que no se casasen con sus madres, y a los escitas que enterrasen sus muertos y no se los comiesen, como tenían de costumbre. Bueno, como se van dando cuenta, evidentemente estas ciencias
está usándose una idea de ciencia que no es la idea de ciencia moderna, pero como artes, como técnicas, como leyes, que tienen detrás, como no, la idea del imperio generador. O sea, allí por donde pasó Alejandro, convirtió a los bárbaros en hombres, o sea, en animales políticos, sujetos a ley, a este tipo de costumbres que de otro modo pues sería vivir, lo dice después, ¿no? Como si fuesen animales, ¿no? Pues lo que acabo de decir, ¿no? Casándose con sus madres, etc. Bien. Claro que yo les he dicho que fui capaz de ubicar a la obra de Pedro Sánchez de Acre en este género de la miscelánea renacentista, y les he dicho que tiene una relación directa con estos libros de príncipes. Ahora bien, hay una connotación especial en el género de miscelánea que, si bien ya está perfectamente, es decir, yo creo que se puede ver perfectamente en los libros de príncipes por su estructura, como les he dicho antes, se acentúa, de ahí el nombre de miscelánea, pues diríamos la desconexión entre los temas que trata, o diríamos el tratar materias de distinta naturaleza a sabiendas de que son muy diferentes y en las que, digamos, el autor se recrea precisamente en esta diferencia. Se pueden decir muchas cosas, habría varias razones para ver esta, digamos, cómo el género se va modificando, ¿no? Hasta convertirse en lo que puede parecer un totum revolutum, incluso una enciclopedia. Se les ha visto también como los antecedentes de la enciclopedia, pero otra vez estamos con el problema de la leyenda negra, según la cual en España lo que se ha hecho siempre es un antecedente de algo que ha venido después y que ha venido de Europa. Claro, cómo no, la enciclopedia francesa como ejemplo de la sabiduría del momento en el que los ilustrados pues sirvieron al pueblo por fin los conocimientos científicos que antes estaban monopolizados por las clases aristocráticas, en fin, y que bueno, pues la ilustración, claro, que mayor ya el nombre lo dice, ¿no? El pueblo por fin se ha ilustrado. Bueno, pues craso error. Casi diríamos que es un género contradistinto de la enciclopedia, por el hecho de que este desorden aparente con el que el autor quiere presentar los diversos temas está hecho precisamente aposta, de forma que la lectura, que en una enciclopedia no tiene sentido leer de cabo a rabo, en la lectura se van filtrando según este recorrido al que el autor, digamos, te va llevando, los temas que a él le interesa colocar según un antes y un después de otros temas menos importantes. Vaya, que citando a Jesús Maestro, lo que intentan de alguna manera es camuflar el tratar de determinadas cuestiones mezclándolo con otras que serían las menos importantes o las que tienen otro relieve, menos relieve. En particular, yo me refiero a la lucha contra el protestantismo, ¿no? Es decir, en concreto en Pedro Sánchez de Acre, pues diríamos hablar a favor del ayuno o a favor del sacramento de la Eucaristía, o hablar a favor de que sea el sacerdote el experto que diga al pueblo cómo tienen que hacerse las cosas, sino que seas tú mismo leyendo la Biblia como las puedas llegar a saber. Esto no se expone directamente. Esto se mezcla con otro tipo de cuestiones, de manera que lo que sería aquello que él cree que es la doctrina que se debe enseñar, pues te la dé con queso, como se suele decir, ¿no? Es decir, se mezcla con cosas, dice él, disertaciones apacibles. Claro que a nosotros, de alguna manera, estas disertaciones apacibles o estas formas de engranar esa doctrina cristiana es lo que más nos interesa desde el punto de vista de donde queremos ir a parar, que es al género del ensayo. Porque, como hemos dicho antes, estas misceláneas se reconocen como antecedentes del ensayo, se puede decir que son ensayo, pero tenemos de nuevo el prejuicio pues, de que los ensayos se fundan con Montaigne o se conocen los ensayos de Bacon, pero si bien Antonio de Guevara sí que ha recibido el estudio como tal ensayista, pues evidentemente Pedro Sánchez de Acre no es conocido, ni muchos otros que falta por estudiar. Y es en esta forma de escribir estos libros a través de la digresión
en donde se tratan todo tipo de cuestiones relativas al presente, que hasta el propio, bueno, no sé si antes he dicho el nombre, al referirme a esta idea del presente escalar, denomina presentología, que también se puede referir al pensamiento político español. Es decir, bueno, ha tenido diferentes maneras de denominar este tipo de escritos, o se podrían dar diversos nombres, pero en el caso de presentología es muy gráfico, ¿no? Son cuestiones que atañen al presente y que hacen que un autor pueda hablar de estas cosas en lugar que de otras. Respecto a su estructura, ya les digo entonces, de industria, como se diría en la época, se presenta sin orden ni concierto. Bueno, de hecho, esto es denominado estilísticamente el ordo neglectus, que a mí también me sorprendió el conocer, ¿no?, que esto existía, ¿no?, aparentemente negligente, es decir, ordo neglectus, un orden que es un desorden. Bueno, yo les he dicho que probablemente la ruptura que supone el orden medieval con el descubrimiento de América tenga que ver con este desorden, ¿no? Lo que supone el descubrimiento de América para el orden medieval ligado precisamente a la teología es la ruptura de la cúpula ideológica de 1000 años de historia. Entonces, que esa ruptura se genere, tenga su reflejo en un género en el que se tratan de cuestiones diversas, donde se haga, se subraye que no hay orden ni concierto, a mí me parecía interesante. Lo que sucede es que, aunque es verdad que puede ser interesante ligarlo a esta ruptura del orden medieval, como ya los libros de príncipes de alguna manera tienen este ordo neglectus desde sus inicios, no podemos apoyarnos demasiado en el siglo XVI para explicar esta novedad, porque es que ya Alfonso X, caso de que fuese para quien se escribiera el libro de Alexandre o los reyes, Fernando III el Santo, es decir, los libros de príncipes, ya tienen esta estructura aparentemente desordenada. ¿Cómo tomaríamos desde el materialismo filosófico, diríamos, esta presentación de los temas sin sistema, que esto es precisamente lo que el materialismo filosófico viene a conceder, ¿no?, o a presentar, mejor dicho, un sistema filosófico que pueda analizarlo, sin dejarlo pues simplemente al albur de que, bueno, lo escriben así, sin más, ¿no? Bueno, pues de alguna manera encontramos en la idea de Stroma del materialismo filosófico un modo de poder reconocer este tipo de escritos, este tipo de literatura como presentología, cuestiones de actualidad, cuyo orden, en el fondo, dependen del gobierno, depende de los intereses del gobierno, del Estado, y que puede hacer que se traten materias tan diversas sin más estructura que la propia vida de un filósofo o incluso la propia historia de España. Porque es llamativo que la historia de España de Alfonso X tenga esta misma estructura. Es decir, que pueda considerarse una enciclopedia por el hecho de que trata de todo tipo de cuestiones según los episodios que se van desarrollando, pero que el hilo conductor no deje de ser la historia de España. En el libro de Alexandre pasa esto. El libro consiste en una biografía de Alejandro Magno que te va llevando a excursos, digresiones, diálogos, origen de inventos, es decir, lo que pudiéramos decir esto, ¿no? Una forma de ver el panorama del mundo desde una perspectiva no metafísica, digamos, ligada a los estromas o a lo que serían configuraciones de la realidad, que pueden ser objetos fabricados, que pueden ser instituciones, que pueden ser también teorías científicas. Perfectamente en los libros de Pedro Sánchez nos encontramos pues la teoría de la esfera o cuestiones, ya digo, de medicina, explicaciones además a veces son como muy anecdóticas, incluso escabrosas, ¿no? Pues sobre la fertilidad de la mujer, por qué una mujer no se queda embarazada, pues son cuestiones que él lo reconoce, que son como apacibles para el lector, por lo anecdótico, por lo incluso a veces chistes, ¿no? Esto de alguna manera podría servir a la idea que se puede tener de un pensamiento no sustancialista, pluralista ontológico. Yo creo que sí. Yo creo que el pluralismo ontológico
como una de las características del materialismo filosófico, que si lo ligamos a la visión del mundo que pueda tener el español, ya desde el siglo XIII se puede decir, pues esta presentología, esta presentación de temas diversos que como estromas no son sustancias, ¿no?, cerradas, que son cuestiones prácticas, instituciones, chistes, anécdotas, cuando se creó un monasterio, es decir, todo tipo de lecturas. También se dice así, ¿no? Son libros que vienen a ser un epítome de las lecturas del hombre sabio, ¿no? El erudito que ha leído tanto en su vida le ofrece al lector un resumen de todo aquello que le ha leído, pero claro, eso es una locura, eso sin sistema no tiene sentido. El partido que yo le saco, de alguna forma, desde el materialismo filosófico, vendría a presentar esta idea de los estromas como instituciones o configuraciones no sustanciales, ¿no?, transformables, que están sometidas a la capacidad del hombre a modificar la realidad que va conociendo según va conociendo. Claro, por eso es cierto que el descubrimiento de América provoca una revolución en el concepto que se tiene de lo nuevo. Y como en estas misceláneas, en particular en Pedro Sánchez de Acre, está muy presente, pero todos los de su época, yo me refiero en el libro a los títulos, porque son indicativos de esta estructura que llamo ahora mismo, no lo uso en el libro, la idea de estroma no la uso en el libro, me he dado cuenta después, ¿no?, que podía haber usado perfectamente esta idea de estroma para aplicarla a esta variedad plural que ellos mismos reconocen como un ordo neglectus. Pues en el propio libro, los títulos, que son tan extraños en cuanto a que remiten a esta pluralidad, árbol de consideración. Yo cito, por ejemplo, jardín de flores furiosas, jardines, pero bueno, los motivos vegetales son muy comunes, ¿no? Florestas, vergeles, paraísos. El propio teatro crítico de Feijóo, en donde pudiéramos decir desembocamos en el género ya perfectamente constituido, el propio teatro crítico es esto, teatro crítico universal, es decir, panorama universal de todo lo que un hombre curioso se puede encontrar en su época. ¿Qué sucede una vez que el ensayo ya está constituido? Pues que, digamos, hay una neutralización de las operaciones de cara al sujeto al cual estos escritos se dirigían. Porque, claro, el ensayo ya canónico no hace falta decir a quién se dirige, o sea, no es al príncipe, ni a todos los estamentos, ni esto, forzando un poco la analogía, diríamos, es impertinente en cuanto que la nación ya funciona. Entonces, Feijóo ya sabe que el público al que se dirige, pues ese es el público. Digamos, ya no hace falta distinguir estamentos. O sea, el hecho de que se refieran en el siglo XVI a esta idea de para todos los estados, para los pequeñitos. Pedro Sánchez, a mí una palabra que al principio me chocó, ¿no?, cuando en el prólogo dice para los pequeñitos. Porque claro, yo evidentemente me despisté. Dije, ¿cómo que para los pequeñitos? Entonces yo pensaba, ¿será maestro? ¿Dará clase o sea, serán libros que se refieran a jóvenes? Bueno, lo llegué a pensar porque era maestro de humanidades en la Catedral de Toledo y, bueno, pues son los pequeñitos, claro, no. A poco que te adentres un poco en el siglo XVI, los pequeñitos frente a los grandes. Claro, ¿quiénes son los grandes de España? Pues frente a los grandes, los pequeños. Bueno, de hecho hay un campo semántico muy bonito para referirse al pueblo, parecido a pequeños o pequeñitos, ¿no? Los humildes, bueno, lo tenía más fresco hace tiempo. La cuestión es que, claro, Feijóo ya es directamente teatro crítico universal. Ya no hay un sujeto tan claramente expuesto al que se dirige, ¿no? Ya no está ese Aristóteles, le dice Alejandro. No, ya directamente el ensayo es lo que dice, bueno, la complicidad entre el escritor y el lector, que sabe, precisamente por esta igualdad que supone la nación, que tu lector se puede poner en tu lugar, ¿no? O que el ensayista cuando escribe sabe que aquello que está diciendo le puede valer como experiencia a cualquier otro. Pero claro, eso, ¿no?, la idea de la experiencia personal como lo que en el ensayo es la demostración, o mejor dicho, lo que de demostración tiene el ensayo, que esta mañana Rubinat se ha referido a la definición de ensayo, ¿no?
cuando Bueno define el ensayo en ese artículo muy temprano, no me acuerdo de la fecha, ¿no? Referido a Feijóo, en esta idea del autobiografismo que denominan los estudiosos del ensayo, pues Bueno dice, no es autobiografismo, no es subjetivismo, no es esto del yo que se dice, ¿no?, en el ensayo, como Montaigne, ¿no? No hablan de otra cosa que no sea yo. El valor que da Bueno al autobiografismo es saber que tu experiencia puede ser compartida. Es decir, nada más lejos que el solipsismo o el subjetivismo, justamente el hecho de que cualquiera pueda ver eso que tú estás viendo, ¿no? Bueno, pues, como les decía, si es Feijóo el canon de este ensayo, estos títulos que decimos, vergeles, florestas, jardines, etcétera, donde lo que se quiere poner de manifiesto es que se puede tratar de todo, nosotros le damos una vuelta de tuerca en cuanto a su origen o la causa de esta estructura, apelando a la propia idea de España, como hemos dicho al principio, la idea de imperio filosófico, por una razón, y es porque me he encontrado varias veces con esta idea de que uno de los temas canónicos del ensayo en español, evidentemente, es el problema de España. Esto lo dice Bueno en su artículo en el libro España frente a Europa, y es reconocido por todos los estudiosos. En particular, respecto a Antonio de Guevara está clarísimo. Pedro Mesía, por ejemplo, el estudio introductorio, me gustaría decir quién es el que lo hace, por decir el que lo dice. El estudio introductorio de la miscelánea más famosa del siglo XVI, la Silva de Varia Legión, después de Antonio de Guevara, después de las epístolas familiares de Antonio de Guevara, es, como digo, la Silva de Varia Legión. Antonio Castro, en su introducción a la más famosa de las misceláneas, que es esta Silva de Varia Legión, Silva, de nuevo ven, ¿no? Árbol, silva, floresta, etcétera, lo dice muy claro. Dice este autor que su idea era la de hispanizar la antigüedad, la de hacer del imperio español un nuevo imperio romano redivivo. Digo, como está tan claro que el ensayo está ligado al problema de España y a la materia de España, pues claro, lo más discutible de lo que yo presento es la idea de que desde una concepción materialista del género ya no se trata tanto. Ya digo que subrayo que esto es lo más discutible de lo que yo digo, pero que creo que se puede decir, ¿no? Que no es tanto que el ensayo sea la forma literaria en la que mejor se puede tratar de España, sino que es el propio problema de España, el propio desarrollo de este ortograma imperial, el que hace formular el ensayo como tal. Es decir, que es este pluralismo ontológico, ¿no?, que requiere esta visión o este esquema general del mundo en este sentido ontológico, no por supuesto físico, no por supuesto geográfico, territorial, sino en este sentido ontológico, ligado a este pluralismo que detectamos en esta presentación, ya digo, según este orden neglectus, ¿no?, esta riqueza que justo abunda en la riqueza, en la novedad, en el hecho de que sean cosas nunca vistas. ¿Cómo no lo vamos a ligar a la novedad de América? ¿Cómo no lo vamos a ligar a lo que supone este nivel filosófico de la idea de imperio? Por eso que yo lo que vengo a decir es que desde una concepción materialista del género literario ensayo, es la materia de España, la propia constitución del ensayo como tal género filosófico. Claro, ¿qué me pueden decir quienes lo sitúan en Montaigne o quienes lo sitúan en Bacon o quienes ven esto como antecedentes, como ya digo, con ese lastre que tenemos de la leyenda negra aplicada a la filosofía española? Pues es que no podía ser de otra manera, porque, como decimos, si España es el primer imperio universal positivo, pues ¿cómo no va a estar este género literario del lado del idioma en el que estas novedades se estaban recibiendo en primer lugar, ¿no? ¿Cómo no se va a tener una visión práctica del hombre frente a una visión metafísica cuando, como nos dijo Iván Vélez ayer, es que estaban tratando con unos seres humanos, con los indios, y tenían que ver si eran hombres, si no eran hombres? Es decir, ¿cómo no va a romper la idea metafísica de hombre el encontrarse con unas tribus allá de los mares
que no habían recibido la doctrina cristiana. ¿Cómo no va a romper con la idea metafísica de hombre? Bueno, pues esta idea práctica de hombre, que tanto Gustavo Bueno como Elena Ronzón han asociado a la idea moderna de hombre, a la antropología filosófica, está aquí. Es esa idea práctica del hombre. ¿Por qué práctica? Ligado a esta visión de lo que serían sus necesidades de conocimientos de todo tipo, legislativos, científicos, de instituciones, de la naturaleza. O sea, una cosa que marca bastante el poder usar esta idea de mundo en un sentido ontológico, es el que no hablen solo de política. O sea, si solamente tuvieran en cuenta las instituciones, diríamos a nivel, dicho en nuestros términos, circular, ¿no? O de la capa conjuntiva, pudiera estar atenido a esta concepción, diríamos, técnica de la política. Pero es que no es así. Es que es de varialección de todo tipo de ciencias. Pues yo creo que abona perfectamente la idea de que se puedan ver los orígenes del pluralismo ontológico del materialismo en estas obras. Ya digo, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué desde el siglo XIII? Porque está constituido el ortograma imperial con toda conciencia de estarse realizando frente al Islam precisamente en el siglo XIII con Alfonso X. Bueno, Tomás se refirió a los escritos desde el siglo VIII, ¿no? Claro que en español, pues literatura filosófica podemos identificar esta literatura, ¿no? Pero está muy... Es decir, desde la idea de imperio filosófico es muy fácil decir por qué empieza en el siglo XIII. De la misma manera que es muy fácil poder relacionar la propia materia de España con la constitución del ensayo como género. Entonces, ¿qué respondo a quienes sitúan en Montaigne con los ensayos, con el nombre ensayo? Claro que esto es como es algo importante, por supuesto, el nombre, pero no es fundamental, lo importante es la materia. Pues que la respuesta de las potencias rivales a España también está en la literatura. Entonces, si en España se está haciendo ensayo y es sabido que Montaigne leyó a Pedro Mesía, evidentemente lo suyo es que tengan su propia tradición de este ensayo. No es un mérito que nos otorguemos como si barres para tu casa. O sea, resulta que ahora dices que el ensayo es un género provocado por la propia materia de España. Bueno, si España es el nombre del imperio filosófico, del primer imperio filosófico en Europa frente al Islam, tampoco tiene nada de particular. Es decir, podríamos decir, bueno, ¿y qué imperio iba a ser? La primera lengua filosófica en donde este pluralismo ontológico se puede ver precisamente gracias al descubrimiento de América. Es que lo raro sería que no hubiera sido España la materia que hubiera provocado la constitución de este género y que fuese leído y evidentemente replicado y contestado desde las diferentes lenguas modernas como el francés o el inglés que tenemos sin quitarle ningún mérito ni a Montaigne ni a Bacon, por supuesto, pero esta es la cuestión, ¿no? No ligar el género a un envase formal lingüístico, sino hacerlo nacer de la propia materia de la que tratan. Y esta materia, yo digo, es España como imperio filosófico, no como nación política, no, es decir, como esa visión universal desde una plataforma política. Por eso es importante la lengua. Y por eso es importante que estén encargados por los reyes, ¿no? Y por eso esa tradición es importante ver cómo es secular y está institucionalizada. Bueno, pues esto es lo que quería decir para que puedan hacerme preguntas o discutirme. Lo dejo aquí. Muchas gracias por magnífica conferencia. Yo simplemente quiero hacer una pregunta con base al planteamiento, a la tesis que usted ha defendido hoy, y es si en este momento es posible plantearse una filosofía imperial
hispanoamericana desde la perspectiva del materialismo filosófico, tomando en cuenta hechos concretos, la lengua, quizás más de 500 millones de personas que hablan la lengua española, y tomando en cuenta que que la lengua pues permite compartir valores y la propagación de las ideas y todo eso. Entonces, no sé si usted podría elaborar algo sobre eso. Perfectamente, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Lo que yo le podría decir es que, de hecho, la filosofía está hecha desde una lengua y, tal como yo he intentado demostrar, desde un imperio. Entonces, toda filosofía es imperial, se podría decir. O sea, no habría filosofía hecha desde una lengua moderna, como pueda ser el francés o el inglés o el alemán, que no pueda estar hecha desde esa plataforma política que llamamos imperio. Es decir, por la propia constitución de la filosofía como saber universal. De alguna manera es la propia definición de filosofía del materialismo filosófico, ¿no? Es algo que, bueno, por una parte está muy bien que me haga esta pregunta porque no lo he dicho, debería haberlo dicho, ¿no? Claro, es nuestra diferencia entre categorías e ideas, que sí lo pensaba decir, ¿no? Pero se me ha ido santo al cielo o me he ido por otro lado. Que es lo del pluralismo, que es esto de la miscelánea, que claro, no es una pluralidad de cuestiones, diríamos, sin orden ni concierto, porque sí, en el libro por lo menos, si lo digo mejor, es que las diferentes categorías son inconmensurables. Entonces, esta es la idea de filosofía y de ciencia del materialismo filosófico. Por eso el choque, que yo digo en el libro que el autor no tiene un sistema desde el cual ese choque se pueda asimilar, ¿no? Como sí tiene el materialismo filosófico, pero es que esa propia distinción entre categorías e ideas, al situarnos en la perspectiva de que solo desde una visión universal, ¿no?, se puede tener una idea de mundo, esta visión, yo creo que no me paso si digo que solamente desde un imperio se puede tener. Porque de alguna manera la génesis sería política, pero digamos, el saber que da esa visión, si es la idea de imperio filosófico, solamente puede ser una visión filosófica. Entonces, diríamos, una filosofía imperial, pues diríamos, toda filosofía en la medida en que está definida según esta forma no metafísica sería imperial, ¿no? Yo me apoyo en Gustavo Bueno Sánchez, ¿no? No puede ser cuando él lo dice respecto a los hispanistas, ¿no? Que parece cómico, hispanistas, bueno, espías, qué sé yo, en fin, o sea, no. Es decir, hay casualidades que dices, ¿qué casualidad? No puede ser casual. Esto a lo que yo me he referido de la demolición absoluta de la consideración filosófica de la política, ¿no? Como una de las ideas que yo he denominado como un efecto colateral de la Guerra Fría. Relacionar filosofía y política era justamente lo que había hecho la Unión Soviética, ¿no? Entonces, aunque la propia Unión Soviética pecase precisamente del dogmatismo propio de una metafísica, toda filosofía hecha desde una plataforma no metafísica, pues si no es un imperio, es una nación política heredera de un imperio. Entonces, afinando un poco más la respuesta, la filosofía desde el español, heredera de ese imperio universal, se hace desde las naciones políticas que usan el español. No tener conciencia de la comunidad hispánica, leyendo España frente a Europa o conociendo las tesis de Bueno, sería idealista, sería metafísico, diríamos. No sé si... Solo una cuestión de matiz, Tirana. Tú has hablado de que ahí en el siglo XVII, XVI se rastrean ya elementos para fundamentar el pluralismo ontológico. Yo hablaría, evidentemente, de esa recursividad constante que hay entre pluralismo ontológico y pluralismo nosiológico, porque yo creo que lo que tú más subrayas es el pluralismo nosiológico. Sí. Y yo, por aportarte algo, yo que he estudiado un poquito toda la tradición, digamos, escrita ya en esa época en castellano y también en algunos casos en catalán, sobre todo en castellano,
de tratados sobre Montería y sobre cinegética, que evidentemente toman como referente, pues por supuesto, Alejandro Magno y los clásicos discursos cinegéticos de la época de Juvenal, de Plinio el Viejo o Piano. Sí. Pues hay toda una literatura que además con unas observaciones etológicas de una riqueza, evidentemente enmarcadas dentro del marco de la teoría de los cuatro humores, de la cosmología aristotélica, del horror vacuum, de la teoría del movimiento aristotélico, del movimiento violento local metabólico, pero que son de una riqueza tremenda. Y después yo que he cotejado todo eso con las presuntas, y digo presuntas entre comillas, fuentes tanto galas como británicas, la tremenda y perversa habilidad por borrar esas influencias bibliográficas, por mor de la imprenta que había, por todos aquellos que después sitúan el origen de tal técnica de caza. No, esto, fuimos los galos, fuimos los bretones, fuimos los franceses, fueron los normandos, cuando España en todos esos terrenos había sido pionera pues 50, 100 o 150 años antes, incluso en cuestiones de metalurgia referidas a la fabricación de armas, lo cual además corrobora, y yo creo que bueno lo toma de ahí, yo creo que ya lo subraya en aquel prólogo que puso a Magallanes Vilena en los años 70, ¿no? El hecho de que muchas ciencias tienen en España precisamente a través de la tradición aristotélica y del concepto aristotélico de Tegné, pues su implantación, porque las técnicas metalúrgicas en España del siglo XVII, incluso las del XVI, no tienen nada que envidiar, precisamente por ser España un imperio donde muchos metalúrgicos alemanes se asentaron aquí con Carlos I, pues no tiene nada que envidiar a las técnicas que después desarrollaron los británicos en el siglo XVIII o XIX, ¿no? Entonces yo creo que ese pluralismo ontológico es pluralismo en principio no zoológico, sí. Dándose, claro, evidentemente una recursividad, porque en España quien escribía de estos temas solían ser evidentemente personas expertas. Estoy pensando en el capitán de caballos Corazas, pues el caso más clásico, por ejemplo, el de Alonso Martínez de Espinal, que escribe un tratado de arcabucería fijándose en lo que está haciendo, en cómo cazaba Felipe II, Felipe III y Felipe IV, y recoge toda la tradición anterior, o el capitán de caballos Coraza, pues que recoge las técnicas de caza al vuelo, ¿no? En 1650, es decir, que hay toda una tradición. Evidentemente yo lo que sí he visto es que esta dialéctica de imperios implica necesariamente que se borre todo lo hecho en España. Es decir, hay una obra clásica que se titula Espingarda Perfecta, que está escrita por dos portugueses y después se tradujo al inglés y se le puso título de autores ingleses, o sea, plagios flagrantes con 100 años de posterioridad. Me parece obligado, ¿no?, el felicitar a Tilana, ¿no? Y entonces aprovechar que está aquí para que nos hable algo más, y yo lo voy a hacer a propósito de la cita que hace de Plutarco. Y como Plutarco es el autor de las vidas paralelas, y entonces en la intención de Plutarco es naturalmente comparar Grecia con el imperio griego con el imperio romano, pero buscando siempre, podríamos decir, la ejemplaridad. Entonces la pregunta que yo te haría es, estos 12 príncipes que escoge Pedro Sánchez, pues si nos podrías decir algo acerca de qué ejemplaridad es la que está buscando Pedro Sánchez Acre, precisamente para proyectarla sobre la monarquía española, en tanto en cuanto está metida en un proceso imperial de enorme complejidad. Un poco a ver si nos podías decir algo acerca de estas vidas ejemplares a las que se refiere precisamente Pedro Sánchez Acre. Muy bien, pues sí, pues lo único que es verdad que no se refieren tanto, por eso lo de espejos de la nación, ¿no?, que yo denomino espejos de la nación, porque ya no se refieren al rey, sino que se refieren a cualquiera. Entonces es interesante el que estas vidas de príncipes nos refieran virtudes relacionadas muchas veces con la ética, que valen para cualquiera, y que cuando tratan del buen gobierno no están referidas al profesional, ¿no? Entonces, pues llama la atención que se hable de Julio César para decir lo moderado que era en la comida, ¿no?, cómo hay que evitar la glotonería. Y de alguna manera te das cuenta de que estas figuras son la excusa para tratar esas virtudes. Es decir, aun cuando luego, en estos excursos que digo, de los que está trufado constantemente el libro,
se hable de figuras políticas del momento. Yo creo que, perdonadme por repetirme, pero el triángulo de las tres virtudes termina con una apología tremenda de Juan de Austria. Entonces, claro, si él elige a Juan de Austria como ejemplo del caballero perfecto, a mí me parece que tiene una posición beligerante, probablemente como Pedro Insua presenta a Cervantes frente a la política de Felipe II, ¿no? Que algunos pueden ver como excesivamente contemporizadora, ¿no? Juan de Austria representa justamente esa necesidad de que el imperio se siga en Europa manteniendo, ¿no? No cejar en el empeño de poder someter la herejía. Entonces, por ejemplo, o la propia comparación entre las Indias de Alejandro y las Indias de Colón. Comparar a Alejandro con Colón en cuanto al descubrimiento de nuevas tierras. El adjetivo católico a mí me llamó la atención mucho cuando lo leí, el hecho de que se preocupe por explicar por qué los reyes católicos son católicos, ¿no? ¿Por qué ese adjetivo? Una defensa, cosa que para los que estamos estudiando la leyenda negra es muy interesante, porque yo acabo de leer un libro de un autor, Jesús Villanueva, titulado La leyenda negra, que dice que la respuesta, esto es algo que también he oído, lo habrán oído ustedes, ¿no? Que la respuesta a la leyenda negra se ha dado muy tarde y, pues bueno, es como que los españoles no han sabido reaccionar. Incluso Elvira Roca Barea, de alguna manera, da a entender esto en su libro, por otra parte magnífico. Y claro, Pedro Sánchez de Acre hace una defensa de la Inquisición española. Entonces, es que ya nos encontramos en finales del 16 la necesidad de defender instituciones. Entonces, yo no sabría decirte, porque no lo he estudiado, atención, es decir, yo no me he preocupado de ver esas vidas de Catón, pues yo qué sé, de todos los autores que tratan romanos, de confrontarlo con su realidad biográfica histórica, porque me di cuenta enseguida de que estaba tan trufado de leyenda, y como me daba cuenta que las vidas eran la excusa para hablar de otras cosas, pues yo, sinceramente, gracias a tus trabajos, sí que es verdad que sé que es un capítulo que me falta por hacer, ¿no? El cotejar esas vidas con Diógenes Laercio, con Plutarco, y ver pues cómo fabula muchas veces. Bueno, a ver, decir que Platón murió de piojería, además es que es muy gracioso que cada capítulo de los filósofos tiene un grabado de cómo murieron, pero la escena de muriendo el hombre, el filósofo, el filósofo, el príncipe. Y claro, Platón, cuando lo vi lleno de bichos, era Platón con bichos, cucarachas, porque eran de tamaño importante, no eran piojos, en el grabado no eran piojos, en el grabado eran por lo menos cucarachas. Claro, te remites allá lo legendario de esos filósofos, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta ya que realmente la biografía no era muy científica, dije, bueno, esto lo voy a dejar para un segundo momento de mi trabajo, porque ahí la biografía es lo de menos. Entonces, por eso, perdona que no haya prestado suficiente atención, pero sí que Alfonso VI, es decir, los personajes importantes de la historia de España, ¿no? Ya digo, la preocupación de por qué católicos los reyes, la Inquisición española, la fundación de monasterios, de órdenes religiosas, ¿no? ¿Cuándo se funden? ¿Cuándo se fundan? ¿Por qué? ¿Cómo se acaban? Esta miscelánea de cosas, pues claro que con esa visión de, bueno, Pedro Sánchez, ¿qué postura política en esa edad conflictiva, ¿no? Como diría Américo Castro, podía tener? Pues yo creo que Juan de Austria es un buen... es la prueba del algodón para esto. Le quería decir Chema, a Humberto, que esto de la filosofía imperial es que, claro, como es el imperio el que hace esta filosofía, o el que, digamos, la plataforma que pide la necesidad de esta filosofía, pues Jaime Álvarez Guerra ha hecho un trabajo muy bonito, recopilaciones enciclopédicas en la antigüedad. Entonces explica por qué en la antigüedad Plinio, la historia natural de Plinio, es el modelo de todos estos autores. Efectivamente, lo ha citado Navarro Crego,
Pedro Sánchez de Acre cita constantemente la historia natural de Plinio junto con Diógenes Laercio, es decir, todos estos clásicos que en la antigüedad representan esta literatura. Aulogelio, las noches áticas de Aulogelio, muchísimo. Bueno, pues este autor, Jaime Álvarez Guerra, dice lo siguiente sobre la historia natural de Plinio. Dice: en la antigüedad, al igual que en otros momentos históricos, la necesidad de compendiar en una única obra, en un libro de libros, todo lo que saben todos los hombres del momento, suele ser propio, entonces aquí voy, ¿no? Suele ser propio de las etapas que siguen a los grandes siglos de creación y de investigación. Plinio, en este sentido, es la conclusión de un periodo que se inicia, como he indicado, con Aristóteles, y cuando Alejandro Magno rompe decididamente con sus conquistas las fronteras del mundo griego, ensanchando de manera consecuente las mentes de sus contemporáneos y que culmina con la extensión del Imperio Romano por todo el orbe conocido. Es decir, que si ya Plinio recoge a Alejandro para explicar su propio imperio, incluso se alude a esta idea de que probablemente es en los momentos en donde esto ya se ha consumado cuando pueden nacer estas obras, pues se podría decir lo mismo de estas misceláneas que quieren traducir el mundo antiguo al español, ¿no? Hispanizar a los clásicos. ¿Desde dónde? Claro, es un concepto de humanismo que nosotros diríamos metafísico, pues porque quieren volver a la antigüedad. ¿Pero por qué quieren volver a la antigüedad? Porque en la antigüedad está la idea de imperio universal. Entonces, España, desde el imperio universal en marcha, se refiere a Plinio, citan a Plinio, porque son un producto del imperio, es decir, son obras producto del imperio. Entonces, es esa filosofía que ofrece esto justo que acaba de decir, ¿no? Un compendio de todos los saberes de una época en esos momentos en los que se ha configurado una estructura política novedosa para entonces, para un romano, pero claro, para un español, exactamente igual, ¿no? O sea, hispanizar la antigüedad, pero desde un imperio, a su vez que se ve naciendo en aquellos otros antiguos, ¿no? Perdona, sí, Chema. Bueno, que me gustó mucho tu intervención y hay muchas cosas, sugerencias. Voy a hacerte yo una sugerencia lingüística: ensalada. Ah, que te quedó por decir ese sinónimo. Sí, ¿también hay una obra que se titula así? No, se utilizaba ensalada de... Ensalada como género, ¿no? Como género, sí. Sí, entre meses. No sé qué estaré yo pensando, pero se utiliza. Bueno, no, es la idea que mencionaste. Es que hay una cosa que perdí. Yo creo que estaba mencionando a Juan II con la dicotomía esto de fortuna, virtud. O sea, es en la época de Juan II cuando tú notas que se produce un descabalgamiento de la fortuna en favor de la virtud. No. Yo recuerdo, por ejemplo, por Juan de Mena, Laberinto de Fortuna, porque es la obra que específicamente he analizado. Pero si ya desde Benedicto XIII, que es el que instituye el género, esto lo dice Octavio Di Camila en el humanismo español del siglo XV, si ya el Papa Luna es el primero en donde se ve el inicio de este tópico medieval, claro, del siglo XIII, pues realmente hay una sucesión de obras, bueno, sin solución de continuidad. Probablemente un análisis más preciso nos permitiría distinguir reinados y probablemente pues haya más épocas en donde pueda haber más tal, pero a mí me llamó la atención, ¿no? Y que Menéndez Pelayo, por ejemplo, pues haga notar ya en el siglo XV cómo la falta de piedad religiosa haga que el rey quiera potenciar estos estudios. O sea, a mí me llama la atención que Menéndez Pelayo, desde el catolicismo, desde el dogma católico, diríamos, confesional, vea a estos reyes como diríamos, blandos, en cuanto que permite que judíos conversos traten de filosofía. Es decir, las obras filosóficas vistas desde el punto de vista de un católico que dice esta corte estaba como demasiado reblandecida por la filosofía, y es verdad, claro, pero esa tradición se mantuvo, por lo cual él, diríamos, católicamente no tiene razón, ¿no? Porque su visión confesional teológica le hace no valorar lo que nosotros, en cambio, desde el materialismo filosófico vemos como una tradición que abona nuestro propio origen.
Bueno, el sentido de la pregunta, que a lo mejor no lo desarrollé más, es si en alguna forma consideras tú que la expresión de la dicotomía o la oposición fortuna-virtud sería un paso desde la época medieval a la época moderna o renacentista. Vamos, con Maquiavelo el asunto ya está claro, sí, pero clarísimo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no se puede decir que vamos, yo de hecho es lo que digo, ¿no? Que en estas obras se subraya la obra de la prudencia como una obra eficaz. O sea, y de ahí el catolicismo, o sea, si digamos el catolicismo a las obras ya como la política prudente, ¿no? Diríamos, es efectiva en sus conquistas y los programas políticos se llevan a efecto y consiguen, pues, lo más evidente, ¿no? Expulsar de la península del Islam o combatir las hechicerías o etcétera, es porque estas obras, digamos, cumplen con su cometido. O sea, de alguna manera, el dejar al albur de la fortuna las cosas sería todo lo contrario a lo que exigiría una consideración realista del imperio, claro. O sea, sí, yo creo que hombre, se puede situar en Maquiavelo sin duda esta consideración de la política como una técnica, ¿no? El realismo político y demás, pero no. En España, en estas obras anteriores, se ve ya esta idea. Y lo que digo está en el libro de Ottavio Di Camillo, o sea, que además es un clásico, para mí muy importante y seguramente que se puede actualizar, ¿no? Bueno, yo quería agradecerte la conferencia y una vez más agradecerte tu trabajo, tu tesis, que para mí es como una piedra roseta, una herramienta con la cual voy comparando. Sí, cuando dedico tiempo a la tesis, que la tengo un poco abandonada, pero tu trabajo me sirve como un molde, ¿no? Entonces, donde voy comparando, porque esto de los libros de liderazgo, los libros del éxito, pues tiene aquí toda su contraposición, es decir, no nos enseñan nada nuevo. ¿A quién se dirigen? ¿A los príncipes o a los principiantes? Entonces es curioso cómo los dos, bueno, hay un que dice se dirigen a los chiquititos y a los pequeñitos y faltos de letras también, y que se leían los libros, la gente no sabía leer y se leía tus cuentas en tu... Entonces es curioso cómo comparar el Imperio Español, a quién se dirige, cuáles son los valores que promueve, cuál es lo que promueve lo que estamos estudiando, que es el éxito, los valores protestantes, los valores cristianos, cómo uno promueve la comunidad, los valores y cómo... Entonces es muy, muy curioso, me sirve mucho y te lo quería agradecer en público. Muchas gracias, una Julián. vez más. Pues es verdad que visto el enfrentamiento entre el catolicismo y protestantismo en esta cuestión, sí que es cierto que la filosofía para líderes o todas estas, ¿no?, referencias al discurso del líder es el salvado del protestantismo, es el que sin razón más que el propio arbitrio de Dios pues se puede considerar líder porque tenga unas virtudes especiales y no se dirige justamente, como estos libros católicos, a la formación de cualquiera, porque cualquiera puede entender la historia de España, o porque un rey es prudente o no lo es, o cómo funciona la Inquisición, o por qué los reyes no sé qué. Es decir, esa idea del cualquiera que yo subrayo en el libro, ¿no? El vulgo con toda la connotación del que no sabe, ¿no? El que no sabe latín, el que sabe español, y a quien se le dirigen textos que supuestamente son para gobernantes. O sea, es la contraposición justamente de la filosofía protestante,
que da por hecho quién es el salvado y quién es el condenado. Entonces, no hay nada más antitético, o sea, en el fondo sí, sería muy bonito, ¿no?